Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. En esta ocasión, Andrés Ahumada Gómez nos va a hablar de triángulos, esferas y distancias, una probadita a la geometría de comparación. Adelante. Gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este seminario. Bueno, yo les voy a hablar sobre unos piquitos que he dado en la geometría de comparación, ¿sí? Por ahí de los 60s, Rauch, Klingenberg y Berger trataron de demostrar, yo creo que una idea de demostrar la conjetura de Poincare, pero después se los arruinaron, un teorema de la esfera, ¿sí? Lo que pasa es que en estas condiciones que se le da al teorema de la esfera, que después hablaré sobre él, se le da mucho peso a las condiciones sobre la curvatura, entonces no nos sirve de nada. Sin embargo, como un resultado de equivalencia topológica, es bastante bonito, ¿sí? Y lo que hacen, primero Rao y después Berger, es tratar de comparar dos variedades, ¿sí?, a través de su curvatura y tratar de obtener resultados sobre los campos de Jacobi. Los campos de Jacobi lo que nos dan esencialmente es el comportamiento de geodésicas que parten de un mismo punto, que son cercanas y nos dicen, bueno, en cierto punto el campo de Jacobi se vuelve a anular, y en ese punto donde se vuelve a anular es donde se vuelven a juntar las geodésicas, ¿sí? Entonces, el primer resultado, que les costó bastante a los tres, porque los tres lo trabajaron, pero al final se llama de Rao, es el siguiente, ¿sí? Tenemos dos variedades riemannianas, una de dimensión n, una de dimensión al menos n, ¿sí? Consideramos dos geodésicas, gamma y gamma tilde, ¿sí? Consideramos campos de Jacobi a lo largo de estas geodésicas, ¿sí? Y se le dan ciertas condiciones iniciales a los campos de Jacobi, como que tengan el mismo ángulo, con el tangente y acá igual, ¿sí? Que tengan la misma norma inicial, de ese tipo de cosas. Y luego se le pide que no haya puntos conjugados al punto inicial en todo este dominio, ¿sí?, hasta donde definamos la geodésica, en los dos lados, ¿sí? Entonces no hay puntos conjugados, que son precisamente donde se vuelve a anular el campo de Jacobi a lo largo de esta geodésica, ¿sí? Bueno, entonces le pedimos que la curvatura seccional de M tilde es mayor o igual a la curvatura seccional de esta, ¿sí?, en ciertas secciones que son a lo largo de la geodésica, ¿sí? Y lo que nos dice Rauch es, pues los campos de Jacobi de la que es más curva son más pequeños que los campos de Jacobi de la que es menos curva. Como que geométricamente lo que estamos pensando es que si eres más curva como variedad, entonces tus campos de Jacobi se van a anular primero que los que de la otra variedad que no es tan curva, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a priori no se ve tan geométrico, o sea, como que sí, se anulan primero los campos de Jacobi de esta que los de esta, pero pues voy a dar un par de corolarios de este teorema que nos dicen, ahora sí vamos a comparar geométricamente dos variedades, ¿sí? El primero es, tenemos las mismas condiciones, bueno, no, tenemos una variedad, ¿sí?, riemanniana, y su curvatura seccional está acotada por debajo por un número L, que es mayor que 0, y por arriba por otro número, ¿sí?, constante los dos, ¿sí? Esta es la curvatura seccional de M, ¿sí?, para todos los puntos y todas las secciones. Entonces, D, que es la distancia entre puntos conjugados, en cualquier geodésica,
satisfacen que pi entre raíz de h igual que b igual que entre raíz de l. ¿Sí? Entonces, a través de la curvatura seccional, la estamos acortando por arriba por un número h y por abajo por un número l. Al demostrarlo, en realidad lo que estamos haciendo es usar este mismo teorema, pero una de ellas es una esfera. Una esfera de radio 1 entre raíz de h y 1 entre raíz de l. ¿Sí? Y usando el teorema de Rao obtenemos este resultado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. El segundo corolario, ¿sí?, es un poco más, geométrico todavía, y voy a usar el mismo dibujo acá. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, tenemos un punto P aquí, un P tilde acá, una bola geodésica alrededor de los dos puntos. ¿Sí? Entonces, acá le pido completamente toda la curvatura. Voy a pedir que... ¿no? ¿Sí? Considero ahora una geodésica aquí, una curva cualquiera aquí, ¿sí? C, en la bola geodésica. La voy a levantar con el mapeo exponencial al espacio tangente. Bajo una isometría la mando al espacio tangente aquí y la vuelvo a aplastar con el mapeo exponencial. Entonces consideramos acá C tilde, que C tilde es, pues primero hago exponencial de P inversa, compuesta con una isometría fija, compuesta con exponencial en P. ¿Sí? Entonces esta es otra curva acá. ¿Sí? Y le pido que la curvatura seccional de esta es más pequeña que la de acá. ¿Sí? Entonces el corolario 2 me dice, pues, la longitud de la que es más curva, que es K, la curvatura de C, ¿sí?, es más chiquita, más curva, ¿sí?, que la de C tilde. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya a través de las curvaturas obtengo resultados sobre longitudes de curvas. Entonces ya puedo tratar de un poco jugar con tener curvas cerquita de ciertos puntos, cerquita de P. ¿Sí? Tengo ahí una curva y puedo tratar de construir curvas en mi otra variedad y comparar las longitudes. ¿Sí? Entonces, estos son los dos corolarios del teorema de Rao, los más inmediatos. ¿Sí? Que en realidad yo creo que cuando querían demostrar el teorema de la esfera era lo que querían, no querían propiamente el teorema de comparación de Rao. ¿Sí? Pero bueno, aquí tenemos estos dos corolarios. Y ahora les voy a hablar sobre otro teorema de comparación, que es el teorema de Berger. ¿Sí? Que tiene básicamente las mismas condiciones que el teorema de Rao sobre la curvatura, sobre los campos de Jacobi. ¿Sí? Pero cambian un poquito sobre los puntos conjugados, porque aquí en el teorema de Rao pedíamos que sobre la geodésica no hubiera puntos conjugados al primer punto. ¿Sí? Ahora lo que se pide, ¿sí?, es que si nosotros aquí tenemos nuestra geodésica, consideramos el vector velocidad en el punto inicial, ¿sí? Este define un subespacio de dimensión n-1 en el espacio tangente. ¿Sí? ¿Sí? Ese bajo el mapeo exponencial lo podemos aplastar a
una subvariedad n-1 dimensional cerquita de este punto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una vecindad, ¿sí?, donde el mapeo exponencial restringido a esta subvariedad de dimensión n-1 es diffeomorfismo. ¿Sí? Y entonces lo que se le pide es que no haya puntos que sean críticos del mapeo exponencial sobre cualquier punto de este cachito. ¿Sí? Que es un poco menos fuerte que el teorema de Raoult, porque el teorema de Raoult lo que quería es que no existieran puntos críticos del mapeo exponencial globalmente, que es precisamente los puntos conjugados. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo sobre estas condiciones, sobre estos puntos, que ahora no se van a llamar puntos conjugados, se van a llamar puntos focales, que no existan puntos focales de este punto, de esta subvariedad, en esta geodésica. Entonces obtenemos el mismo resultado sobre los campos de Jacobi. Vuelve a ser la variedad más curva, se vuelven a anular antes que los de la variedad menos curva. ¿Sí? Entonces, y acá lo interesante es el corolario de este teorema, ¿sí?, que nos dice una construcción de curvas. ¿Sí? Otra vez yo creo que esta es una extensión del teorema de Raoult, y lo que buscaban era comparar longitudes. ¿Sí? Entonces, el corolario lo que me dice es: tengo una geodésica, ¿sí?, gamma, ¿sí?, tengo otra geodésica acá, ¿sí? Ahora considero campos vectoriales paralelos a lo largo de la geodésica gamma, ¿sí? ¿Sí? Y considero, o sea, puedo considerar como una geodésica, una curva que esté alejada, modulada por una función, es decir, esta curva amarilla será la exponencial sobre gamma de t de f de t, y el vector, el campo vectorial paralelo, ¿sí?, que es ortogonal siempre al tangente. ¿Sí? Entonces puedo considerar esta curva, ¿sí?, esta es la función que me modula la lejanía que tiene la curva amarilla con la geodésica. ¿Sí? Lo que dice es, pues, te estás alejando primero, después aquí f es 0, luego se hace negativa, luego vuelve a ser 0, positiva, se hace 0, negativa y así. ¿Sí? Y entonces considero la misma función acá, ¿sí?, pero con el campo vectorial unitario paralelo ortogonal al tangente. ¿Sí? Y entonces obtenemos otra, ¿sí?, y que sería básicamente lo mismo, es exponencial desde gamma de t, f de t, ¿sí? Entonces consideramos estas dos curvas, y el corolario me dice, bueno, entonces la longitud, si yo le pido que esta es mayor que K, que la curvatura seccional de esta es mayor que la otra, entonces el corolario me dice la longitud de la que es más curva, o sea, la longitud de C debe de ser más pequeña que la longitud de la original. ¿Sí? Entonces, y lo que se le pide ahora no es que existan puntos conjugados a este punto a lo largo de esta geodésica. Lo que se le pide es que
si yo volteo en cada puntito aquí, ¿sí? La geodésica que une a este puntito con la curva amarilla, esa no tenga puntos focales, como habíamos dicho con el teorema de Weber, que no tenga puntos conjugados, por así decirlo, con respecto a este punto. ¿Sí? Entonces, tú lo que puedes hacer es, pues te puedes ir, puedes considerar que esta geodésica tenga puntos conjugados, ¿sí? Pero cerquita de esa geodésica no tienes puntos conjugados en la otra dirección, entonces puedes comparar la longitud de las curvas. Te da un poquito más libertad este teorema de Weber, ¿va? Y entonces, estos dos teoremas sirven para probar lo que yo considero un verdadero teorema, ¿no? Que es el teorema de Toponova. ¿Sí? ¿Sí? Lo que nos dice el teorema de Toponova es que si consideramos un triángulo geodésico, ¿sí? Donde cada lado es minimizante, ¿sí? Este va a ser alfa 3, A2 y alfa 1. ¿Sí? Este es un triángulo geodésico en M, ¿sí? Y consideramos su curvatura seccional que esté acotada por debajo por un número constante h. Entonces lo que nos dice el teorema de Toponova pues existe un triángulo también geodésico con lados minimizantes, ¿sí? Alfa 3, alfa 2 y alfa 1, ¿sí? De manera que este triángulo MH, ahorita explico qué es MH, ¿sí? Y la longitud de los lados es la misma de cada triángulo, y los ángulos de esta son más pequeños que los del otro. ¿Sí? Para I igual a 1, 2 y 3. ¿Sí? Y MH es la variedad, las dos variedades, o sea, la superficie simplemente conexa, completa, ¿sí? De curvatura seccional constante h. Entonces es R2 si h es 0, es una esfera si h es positivo, o es un plano hiperbólico si h es negativo. ¿Sí? Entonces esto sirvió como un poquito de inspiración en los espacios de espacios CAT. ¿Sí? Hace relativamente poco, Arturo Sánchez habló sobre los espacios CAT y dijo, bueno, estas son siglas de Cartan, Alexandrov, y dijo, di un tal Toponova. ¿Quién sabe qué ha hecho? Pero pues aquí está lo que hizo. En verdad él fue el que inspiró los espacios CAT. El hecho de comparar triángulos de un espacio que no conoces a uno que sí conoces, que es la esfera, el espacio, el plano hiperbólico o R2. ¿Sí? Lo que pasa es que Alexandrov extendió lo de Toponov y extendió todas las nociones. O sea, al final Alexandrov se puso más buzo. Pero es un teorema, ¿va? Que también nos permite comparar triángulos. ¿Sí? Ok. Ahora voy a parar un poquito con esto de comparación y les voy a hablar sobre varias herramientas que se usan para obtener resultados topológicos en variedades. El primero es el lugar de corte, ¿sí? Que el nombre lo introdujo Juan Carré cuando vivía Juan Carré. Y la idea es la siguiente: si tenemos nuestra variedad y tenemos un punto P, ¿sí? Podemos considerar una geodésica, ¿sí? Que sale de P. Esa geodésica sabemos de geometría riemanniana que al principio siempre es minimizante, o sea, localmente toda geodésica es minimizante, ¿sí?
Pero si nosotros caminamos, podría dejar de ser minimizante, ¿sí? Entonces, ese punto, si esto es gamma, gamma de TCM, se le llama el punto de corte a lo largo de gamma de P, ¿sí? Porque después de este punto, la geodésica deja de ser minimizante, ¿sí? Nota, ahora, no siempre podemos irnos caminando indefinidamente, ¿sí? Para eso se le pide a M que sea completa, ¿sí? Implícitamente también tenemos que esconderse, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea completa? Pues que toda geodésica se puede extender infinitamente, ¿sí? Y por ahí hay un resultado muy bonito de Hoppe-Renaud que nos dice, bueno, si es completa de esta manera, que es geodésicamente completa, pues toda geodésica la podemos extender para toda la vida, entonces es completo como espacio métrico, considerando la distancia, ¿sí?, entre dos puntos como el ínfimo de las longitudes de todas las curvas que unen a P con Q, ¿sí? Esta es una distancia, tiene la misma topología que le habíamos dado a la variedad desde un principio, y entonces M con esta función distancia, con esta métrica usual, es un espacio métrico completo, ¿va? Entonces, ya podemos hablar de que cualquier geodésica la podemos extender infinitamente, entonces siempre existe un punto. Podría ser finito, ¿sí? Y entonces decimos que existe el punto de corte a lo largo de esta geodésica, o podemos seguirle caminando y no existe tal punto, y entonces decimos que no existe, ¿va? O que es infinito, ¿sí? Como en R2, las geodésicas son rectas, y entonces puedes caminar todo lo que tú quieras, nunca vas a llegar a un punto en el que esa recta deje de ser minimizante. En la esfera sí deja, entre dos polos, cuando llegas al polo, pues ya dejó de ser minimizante, ¿sí? Entonces el lugar de corte del polo norte es el polo sur, ¿sí? Y entonces podemos considerar todas las geodésicas, ¿sí?, que parten de P, ¿sí?, y considerar todos los puntos de corte a lo largo de cualquier geodésica. Y a ese conjunto se le llama el conjunto de corte de P, el lugar de corte de P, ¿sí? Entonces podemos hablar, bueno, este conjunto se puede probar que es cerrado, ¿sí? O sea, es un poco bastante complicado, pero se puede probar. Y si mi variedad es compacta, entonces este es compacto, ¿no? Súper fácil, eso sí. Entonces podemos hablar desde antes de la distancia entre el punto P y su lugar de corte, ¿sí? Sí. Y entonces, pues eso nos dice, pues, si tú consideras una bola geodésica de radio este número alrededor de P, ¿sí?, entonces tu variedad esencialmente en esa bola es difomorfa, una bola de veras, de Rayleigh, ¿sí?, porque el mapeo exponencial va a ser inyectivo, ¿sí? Otra vez porque antes de aquí no hay puntos conjugados. Los puntos conjugados son los puntos críticos del mapeo exponencial. Entonces, si no hay puntos críticos en esta bola, pues entonces el mapeo exponencial es inyectivo, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, una bola de este radio, pues el mapeo exponencial es inyectivo y entonces es esencialmente una bola, pero también podemos considerar, pues, tratar de calcular el ínfimo de estos números para todo punto P,
¿sí? Ver si hay un numerito que me sirva para todos los puntos. Que tú digas, bueno, si esto es un número alfa, pues cualquier vecindad, bola geodésica de radio alfa va a ser el campo exponencial inyectivo, es decir, difromorfismo, ¿sí? Y entonces a este número se le llama el radio de inyectividad. Inyectividad. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces tú puedes considerar cualquier punto de tu variedad M y el mapeo exponencial en una bola de ese radio va a ser bifromorfismo, ¿va? Entonces, esta es la primera herramienta, que es el lugar de corte. La siguiente es las funciones de distancia, ¿sí? Porque por ahí en el título decía funciones de distancia. Entonces, ¿sí? Entonces yo puedo considerar, de nuevo tengo mi variedad, ¿sí? M, variedad riemanniana de dimensión n, completa. Ya no es. ¿Sí? Y puedo considerar un conjunto cerrado A. ¿Sí? Entonces, vimos antes que M, con la distancia esta que se define ahí abajo, es un espacio métrico completo. ¿Sí? Entonces yo puedo considerar la función distancia AA, ¿sí? La función distancia AA, que es una función que va de la variedad a los números reales, tal que a cada punto Q aquí me lo asigna a su distancia con esta métrica. Donde este es el mínimo de las distancias con todos los puntos de A. ¿Sí? Mínimo de las distancias G de Q, P, porque P está ahí. ¿Sí? Entonces esta es la función distancia AA. ¿Sí? Entonces a cada punto Q le asigno el numerito que me dice la longitud de la geodésica minimizante que une AA con Q. ¿Sí? Entonces es completa, entonces esta geodésica siempre existe. ¿Sí? Entonces se puede hablar, las funciones de distancia tienen cierta inspiración en la teoría de Morse, tratar de emular lo que hace el campo gradiente en las variedades cuando consideramos funciones suaves de una variedad. ¿Sí? Por ejemplo, si consideramos el clásico ejemplo, es considerar el toro y la función altura. ¿Sí? Pues tenemos el toro. ¿Sí? Y consideramos la función altura. ¿Sí? Entonces, lo que Morse trataba de emular es considerar a ver quiénes son los conjuntos de nivel de la función altura, ¿sí? Y tratar de ver de qué forma son. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos un punto muy arriba, pues no va a tener imagen inversa, entonces el conjunto de nivel va a ser vacío. Pero llegamos a cierto punto en el que el conjunto de nivel es un solo punto.
¿sí? Bajamos un poquitín y ya tenemos un círculo, ¿sí? Pero vamos a seguir bajando y vamos a considerar, vamos a llegar a un punto especial en el que deja de ser círculo y convertirse en un 8. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el 8. Seguimos bajando y aquí abajito ya son 2 círculos. Seguimos bajando y llegamos a otro punto especial. Vamos a otro punto especial en el que te volvemos a tener un 8. Dejamos de tener 2 círculos y tenemos un 8. Y bajamos un poquito y ahora tenemos círculo. Y así seguimos bajando y tenemos un punto. Ahora como en el polo sur de todo. ¿Va? Y el campo vectorial gradiente lo que nos hace es transformarnos esta curva entre 2 puntos regulares, entre 2 puntos críticos más bien, donde todos estos son regulares. ¿Sí? Nos transforma cada conjunto de nivel uno en el otro. ¿Sí? O sea, las curvas integrales del campo gradiente nos manda este círculo a este círculo, siempre y cuando estemos entre 2 puntos críticos. ¿Sí? Entonces lo que tratamos de hacer es esencialmente tratar de buscar tapas y que en esas tapas, con las funciones de distancia, entre esas 2 tapas no haya puntos críticos y tenemos, si conocemos las 2 tapas, entonces conocemos todo como el cilindro. Aquí tenemos un cilindro. ¿Va? Entonces, pero a través de las funciones de distancia, cuyo problema es que dejan de ser suaves. Aquí, h es suave. ¿Sí? Las funciones de distancia dejan de ser suaves. ¿Vale? Entonces, podemos clasificar de nuevo los puntos, como teníamos, entre regulares y críticos, pero aquí va a ser un poco distinto. ¿Sí? Un punto Q va a ser regular si existe un vector, ¿sí? B, de manera que todas las geodésicas que unen a Q con A están de un mismo lado del espacio tangente. ¿Sí? Todas estas son minimizadas, ¿va?